Fray Domingo Cavalca, El espejo de la cruz. Dios tomó carne humana para liberar al hombre de 3 defectos, en los cuales incurrió a causa del pecado. Después del pecado de los primeros padres, cayendo el hombre de mal en peor, perdió la semejanza con Dios, y como dice el salmista, tomó semejanza de animal, ya que cayendo en el olvido de Dios, el afecto se derramó en el amor de las vilísimas criaturas, y el intelecto oscurecido perdió el conocimiento de Dios y de sí mismo. Entonces incurrió por el pecado en 3 defectos. Primero, que él se vendió al enemigo y se hizo siervo y deudor de la muerte eterna. Además, como ya se ha dicho, perdió la luz del intelecto. Tercero, desordenó el afecto, abandonando al Creador y amando la criatura. Pero la piedad de Dios, viendo que el hombre continuamente empeoraba y queriendo socorrer a la naturaleza humana, mandó a su Hijo a que se encarnara, el cual vino a quitar al hombre tales defectos y lo reformó. Vino, por lo tanto, como Redentor y muriendo, pagó el precio y la deuda de nuestro pecado. Por eso Él dijo, yo vine a entregar el alma, es decir, mi vida, por la redención de muchos. Vino como luz a iluminar el intelecto y a mostrarnos el camino de la verdad. Por eso Él dijo, yo soy la luz, yo soy el camino. Y a Pilato le dijo, yo vine al mundo para predicar la verdad. Vine como médico y como fuego a sanar y a inflamar el afecto. Por eso dijo, yo vine a poner fuego en la tierra y quiero que se incendie, como diciendo, yo vine a poner el fuego del amor en el corazón del hombre que era terrenal. Y para mostrar esto, los 2 discípulos a quienes Cristo se les apareció como peregrino, dijeron cuando Cristo partió, ¿acaso no nos ardía el corazón cuando este peregrino nos hablaba? Como diciendo, sus palabras nos metían fuego en el corazón. Y para mostrar esto, envió sobre los apóstoles al Espíritu Santo en figura de fuego. Y para poder hacer sin demora todas las cosas predichas, no quiso pagar la deuda del pecado, sino por el camino de la cruz y de la muerte, derramando su sangre, y mostró por medio de sus obras el camino de la perfección, es decir, de la humildad, de la caridad y de la pobreza, la cual mostró viviendo y predicando, para que el hombre, viéndose tan amado, fuese atraído a amar con todo el corazón a tan grande benefactor. Por eso cuando dijo, yo vine a poner fuego y quiero que se incendie, agrega y dice, yo me vine a bautizar con un bautismo y tengo un gran deseo. Dice Beda que Cristo habló del bautismo de sangre que derramó, por el cual se encendió en nosotros el fuego del amor. Y esto aparece en el Evangelio de San Juan cuando dijo, si yo fuera exaltado sobre la tierra, es decir, crucificado, atraeré todas las cosas hacia mí. Dice San Agustín que por todas las cosas se entiende el espíritu y el alma del hombre, el cual participa en todas las cosas, como diciendo, mi exaltación, es decir, esta cruz en la cual seré exaltado sobre la tierra será algo muy eficaz y de tanta virtud, que yo atraeré a mí el corazón del hombre con toda su potencia y con todos sus movimientos. Es decir, atraeré el intelecto para que tenga en qué pensar. Atraeré el afecto para que me ame puramente y la memoria para que jamás pueda olvidarme. Y antes que nada, veamos cómo el afecto es atraído con todos sus movimientos por virtud de la cruz. Nuestro afecto tiene 6 movimientos principales: amor, odio, dolor,
gozo, temor y esperanza. Por lo tanto, veamos primero cómo es atraído el amor por virtud de la cruz. Capítulo 2. Cómo Cristo atrae y ordena nuestro amor y cómo su amor es amor de gracia. Puesto que el corazón del hombre es tan elevado y noble, jamás podría ser atraído al perfecto amor sino por el amor. Y queriendo Dios atraerlo hacia sí, le mostró el signo de máximo amor que jamás se pudiera mostrar como cuando murió por él. Por eso él dice: no tiene el hombre mayor amor que dar la vida por su amigo. Además, como el corazón del hombre estaba muy unido a las criaturas por amor, para poder separarlo y dividir de ellas, fue necesario y conveniente que le fuese mostrado por el Creador tanto amor, cuanto no encontrara en ninguna criatura. Por eso dice San Bernardo que Dios quiere mostrar el amor que tiene por el hombre por muerte de cruz, para que el hombre, conociendo el infinito amor de Dios y la vanidad del amor del hombre que no ama sino por propia utilidad, fuese forzado y atraído al amor de Dios, dejando el vano amor del mundo y de toda criatura. Pero si Dios hubiese rescatado al hombre por otro modo menos penoso, el hombre no habría sido atraído al amor perfecto, porque no habría amado a Dios con el amor puro de la amistad, sino en atención a la propia utilidad, al modo que amaba las otras criaturas, de las cuales recibía beneficios y utilidad, como los animales que aman y reconocen a sus benefactores. Por lo tanto, Dios quiso enseñarle a amar y atraer al hombre por su amor puro, es decir, que atendiese más al afecto del benefactor que al efecto del beneficio. Y porque el amor de Cristo por nosotros es forma y ejemplo del amor que nosotros debemos tener por Él. Por lo tanto, podemos decir que el amor de Cristo tiene 4 condiciones excelentes. Es gratuito. Es un regalo puro, útil y fuerte. En primer lugar, digo que es gratuito, es decir, que nos ama por gracia y no por una deuda que tuviera con nosotros. Dios nos había recibido del hombre más que ofensas, y por ello el hombre no había merecido más que ira. Pero su amor debe ser considerado superior porque ama a sus enemigos. Y de esto dice el apóstol Pablo, como maravillándose: siendo enemigos, hoy hemos sido reconciliados con Dios por el amor y por la muerte de su Hijo. Dice también: no por las obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que por su sola misericordia nos ha salvado. Oh admirable y humilde caridad de Dios, que estando el hombre en guerra con Dios por el pecado, ni humillándose ni preocupándose de retornar a la paz. Dios Padre se humilló a pedir y a rogar primero paz al hombre, como si esta guerra le reportase daño a él y como si Dios nos hubiera ofendido y fuese el deudor. Por lo tanto, vino a humillarse ante el hombre y a ser muerto por el hombre para hacer la paz con él. Por eso, después de que fue muerto, envió a San Pablo como su embajador a pregonar la paz. Por eso dice en su epístola: yo soy delegado y enviado de Cristo, y os ruego de su parte que hagáis la paz con él, porque ha querido morir a causa del pecado, y ha satisfecho para haceros justos, y quiere que de esta guerra haya paz. Y en otra epístola dice: Él es nuestra paz, y por su sangre ha pacificado la enemistad entre Dios y el hombre. Por eso San Juan en voz alta y con amor grita y dice: en esto se muestra la caridad de Dios, porque Él nos amó primero, no siendo el amado por nosotros. Y en otro pasaje dice: ved qué gran caridad ha mostrado Dios por nosotros, que éramos enemigos
y nos ha hecho sus hijos. Y dice San Pablo, hablando de la caridad de Dios, la cual es tan desmesurada que el corazón del hombre no lo puede pensar. Por eso dice que por la infinita caridad por la cual Dios nos ama, nos ha dado su Hijo, el cual por su muerte nos ha dado vida. De eso habla San Gregorio diciendo: oh inestimable caridad y amor de Dios, que ha entregado su Hijo para rescatar al siervo. Y por eso dice San Bernardo: oh hombre vil, que no amas a Dios, avergüénzate al menos por no amarlo, ya que tanto te ha amado Él. Capítulo 3. Cómo Cristo nos ama sin ninguna consideración de su propia utilidad. La segunda noble condición del amor de Dios, que es puro, es que no solamente no nos ama por haber recibido algún beneficio, sino que ni siquiera mira a algún beneficio que pueda recibir, sea un servicio o bien un gozo que pueda encontrar en nosotros. Porque si Él pudiese recibir utilidad alguna, o más gozo que no tuviese antes, ya no sería Dios perfecto ni bienaventurado. Y por eso dice el salmista: tú eres mi Dios y no tienes necesidad de nosotros ni de nuestro bien. Y esto es lo que quiso dar a entender a los discípulos cuando dijo: después que hayas hecho aquello que os ordeno, decid que sois siervos inútiles, como diciendo: de todos los bienes que hacéis, yo no recibo ninguna utilidad. Quien bien entiende todos los mandamientos de Dios, se da cuenta de que Dios no nos ordena ni nos prohíbe nada para sí mismo, sino para nosotros, ya que, como dice San Gregorio, a Dios nuestro mal no lo perjudica y nuestro bien no lo beneficia. Y por este motivo a Job le fue dicho por aquel amigo que creía que Job murmuraba contra Dios: si tú hicieras el bien, ¿qué le darías? Y si hicieras el mal, ¿en qué lo dañarías? Como diciendo: haciendo el bien nada le agregas y en nada lo perjudicas haciendo el mal. Y por eso agrega y dice: al hombre lo daña su propia malicia y lo favorece su propia bondad. También esto demostró Cristo cuando, habiéndose apartado de él, algunos discípulos dijo a los que permanecieron: ¿y vosotros también queréis partir? Como diciendo: quien se quiera ir, mire lo que está haciendo, porque vuestra permanencia no me es útil, ni vuestra partida me es dañina. Todo lo contrario es el amor del hombre, porque no se encuentra quien quiera mostrar amor al prójimo, sino por la propia utilidad. Por eso vemos que ni el marido ama a la mujer, ni el padre a los hijos, sino en cuanto le redunda en honor, o bien en utilidad o en consuelo. Pero nadie crea que por su propio mérito alcanzará el paraíso, es decir, por el servicio que le haga a Dios, porque Dios no corona a los santos por el servicio que haya recibido, sino solamente por la gracia. Por eso dice el salmista: Él nos corona por misericordia. Y también dice San Agustín que es por la gracia que nosotros hacemos el bien, y por la gracia seremos coronados. Como dice San Pablo, no son codignos los padecimientos de esta vida con aquella gloria que Dios nos dará. Por eso dice San Juan en el Apocalipsis: yo, ¿verdad?, que los santos coronados se quitaban las coronas y las ponían a los pies de nuestro Señor que estaba sentado, para significar que de Él y no por propio mérito tenían aquellas coronas y aquella gloria que Cristo mereció por su santa pasión. Y en esto consistió su amor puro, porque murió para darnos e introducirnos en su bienaventuranza, ya que Él por sí mismo la tenía, aún sin haber sido crucificado. Porque gran afrenta y gran injuria hace el hombre
dejando de amar a Dios, que tan puramente nos amó para nuestra utilidad y no para la suya propia, para amar a los hombres que no pueden ni saben amarnos. La amistad de ellos se nos vuelve en daño porque ellos no aman sino por su propia utilidad. Capítulo 4. Cómo el amor que Cristo nos mostró en la cruz es útil y cómo eligió el modo más conveniente para atraer al hombre. La tercera condición del hombre de Cristo en la cruz es que es útil, de la utilidad que Cristo por su amor nos mostró en la cruz. Hablamos ya en el primer capítulo donde se dice que Él vino a morirse para rescatar, iluminar e inflamar, y a lo largo de todo este libro hablaremos de ello. Pero como dice San Pablo, este Cristo crucificado es escándalo para los judíos y parece estulticia para los gentiles. Y dicen que fue una gran locura hacer muriendo lo que podía ser menos penosamente, y toda la utilidad que tenemos gracias a su muerte. Dicen que Él podría hacerla con su sola voluntad. Veamos, por lo tanto, por qué este modo fue el más conveniente y el más eficaz que cualquier otro. Debemos saber, como dice San Anselmo, que Dios hizo al hombre para darle la bienaventuranza perfecta. Él lo hizo razonable y justo, razonable para que conociese el bien para el cual fue creado, y justo para que lo amase, y amando tuviese el bien cuando Dios así lo quisiera. Por lo tanto, el hombre fue hecho para ser bienaventurado, y según dicen algunos santos, para tener la gloria de la cual habían caído los ángeles. El hombre cayó por el pecado, y se hizo digno no de bienaventuranza, sino del infierno. Pero porque así convenía a la inmutable voluntad de Dios cumplir el primer buen propósito de hacer bienaventurado al hombre. Fue conveniente que el hombre fuese restituido a la gracia, y que la ira de Dios, que había expulsado al hombre, no fuese eterna, a pesar de que el hombre no fuese digno. Pero el profeta David decía orando y consolándose en la bondad de Dios: ¿acaso nuestro Dios no se aplacará un poco ante el hombre? ¿Acaso será eterna su ira? ¿Y acaso nos negará su misericordia por toda la eternidad? Como diciendo antes bien, es propio de Dios que se reconcilie y perdone al hombre. Por eso es que después viene el tiempo de la gracia, el cual San Pablo llama el tiempo de plenitud, según el orden querido por Dios, que quiso que el hombre fuera restituido. Pero no convenía a la divina justicia que esto se permitiera sin satisfacción por parte del hombre. El hombre no podía satisfacer por sí mismo porque no podía hacer nada a favor de Dios ni padecer por Dios, que no estuviese obligado a hacer y padecer, ya que por el pecado cometido estaba obligado a padecer todo mal, y sin embargo no fue liberado de obedecer a Dios en lo que pudiese. Por lo tanto, no podía satisfacer especialmente, ya que la ofensa contra Dios era infinita, siendo Él el bien infinito. Además, convenía que para satisfacer perfectamente, como el hombre perdiendo la batalla contra el diablo, deshonró a Dios, que lo había armado de gracia y lo había puesto para combatir. Así, venciendo al diablo, honrase a Dios. Pero el hombre no podía hacer esto porque estaba muy debilitado y había caído bajo la servidumbre del pecado y del enemigo. Es por esto, pues, que la bondad de Dios quiere que el hombre sea restituido a la gracia, mientras que la justicia quiere que él satisfaga. Por dichas razones, el hombre no puede satisfacer, porque nadie se encontraba que fuese tan justo y sin pecado como para satisfacer por todos los pecadores. Si tú dijeras, ¿y si Dios hubiese mandado un ángel, o bien hubiese hecho un hombre inocente que no hubiese sido de la estirpe de Adán, para que hiciera esta satisfacción?
Respondo que no convenía, porque conviene que el que peca sea el que satisfaga. Por eso, si ángel u hombre que no fuese extraído de Adán hubiese satisfecho, no hubiera sido ni verdadera ni perfecta satisfacción, ya que el hombre que había pecado no habría satisfecho en su propia naturaleza con la que había pecado. Y supongamos que otro hombre o ángel hubiese podido satisfacer y rescatar al hombre, se seguiría la siguiente incongruencia, que el hombre habría permanecido siervo de aquel hombre o ángel que lo hubiese rescatado, y sería siervo no de Dios, sino de otros, y estaría obligado a amar a otro distinto de Dios, es decir, a aquel por el cual fue rescatado. En tal caso no sería restituido a la dignidad que tenía antes de que pecase, ya que no era siervo sino de Dios, a quien debía amar con todo el corazón, sin que hubiera otro a quien amar igualmente. Por lo tanto, ni hombre ni otra criatura podía satisfacer, y sin embargo el hombre estaba obligado a satisfacer. Entonces vino el Hijo de Dios y tomó carne humana en la Virgen María, descendiente de carne pecadora de la estirpe de Adán, y se hizo nuestro hermano y murió en la cruz por todo el género humano, es decir, por todos los hombres pasados, presentes y futuros, todos los cuales esperaban en él, y en cuanto hombre satisfazó soportando la muerte, y en cuanto Dios pudo satisfacer, lo cual un puro hombre no podía hacer. ¿Cómo fue de grande e inmenso el amor de Cristo por nosotros? Que la muerte de Cristo fuese nuestra redención, lo podemos ver del siguiente modo. La muerte entró en el mundo por el pecado, como dice el apóstol Pablo, porque si el primer hombre no hubiese pecado, no habría muerto. Por lo tanto, Cristo, que era sin pecado, no debía morir. Y porque predicando la verdad de Dios y defendiendo la justicia, fue crucificado y sufrió muerte, que no merecía. Convenía a la justicia de Dios que este bien y esta obediencia fuesen recompensadas, puesto que Cristo, Hijo de Dios, en cuanto Dios no podía crecer ni merecer más. Por sus ruegos a Dios Padre mereció por su pasión en su naturaleza humana. Así fue que Cristo, sufriendo una muerte indebida, liberó al hombre de la muerte debida. Y Dios Padre, por la obediencia de Cristo, que se hizo nuestro hermano, perdonó al hombre la desobediencia y todo pecado. Por eso dice San Pablo que si por el pecado de Adán todo el género humano contrajo la mancha del pecado, con mayor razón por la justicia y la obediencia de Cristo, aquellos que en él esperan y lo siguen serán justificados, ya que es de más eficacia la justicia de Cristo que el pecado de Adán. De este modo, Cristo mereció y nos dio vida eterna. A pesar de que él era bienaventurado y hubiese sido glorioso y exaltado sin ser crucificado, ya que era perfectísimo desde el momento en que fue concebido y siempre era bienaventurado por la unión con Dios, y porque Dios quiso rescatar al hombre de este modo. El hombre debe ser atraído a amarlo más sinceramente, como ya se ha dicho. Además, para iluminar al hombre y mostrarle el camino de la salvación, fue el modo más conveniente y más eficaz de la encarnación y muerte de Cristo, ya que si él no hubiese tenido carne mísera y mortal, no nos habría dado el ejemplo, y si nos predicara la paciencia y la humildad y las demás virtudes, y no nos diera el ejemplo por medio de sus obras, diríamos: este Cristo puede hablar con tranquilidad porque no siente nuestras miserias y no teme morir. Y sin embargo fue necesario, como dice San Pablo, que Él se asemejara en todo a sus hermanos, recibiendo en sí mismo toda nuestra miseria y debilidad, para que el hombre, siguiendo su ejemplo, despreciara pena y muerte por amor a la virtud. Y como Cristo vino para ejemplo nuestro, San Agustín lo demuestra diciendo: los soberbios hijos de Adán buscaban riquezas. Cristo vino y eligió pobreza. Deseaban amor de mujer e hijos. Cristo eligió la virginidad. Los hombres huían de las injurias y Cristo quiso sufrir muchas.
Temían los hombres la muerte, especialmente la muerte vergonzosa. Cristo eligió muerte de cruz y a todas las cosas que el hombre deseaba en general, y deseándolas pecaba. Cristo las rechazó y rechazándolas mostraba que eran cosas viles. Y todas las cosas que el hombre rechazaba y rechazándolas pecaba. Cristo las eligió para sí y mostró que eran buenas. Y puesto que Cristo era la sabiduría de Dios, no podía tener ignorancia respecto de las cosas buenas y de las malas. Por lo tanto, nuestro pecado consiste en rechazar lo que Cristo eligió para sí o en elegir aquello que Él rechazó. Por eso, toda su vida en la tierra, según la humanidad que Él tomó, fue una enseñanza para nuestra vida. Por lo tanto, Dios, para rescatar, iluminar e inflamar al hombre, eligió el modo más eficaz y conveniente, es decir, la muerte en la cruz. Por eso decimos que Cristo crucificado fue escándalo para los judíos y estulticia para los gentiles, pero para nosotros cristianos, como dice San Pablo, debe ser virtud y sabiduría. Por eso dice el apóstol que Cristo fue dado y enviado por Dios para que Él sea nuestra justicia y nuestra paz, nuestra santidad y redención. Y de este modo se muestra la utilidad de la cruz y la conveniencia de la encarnación y muerte de Cristo, no por necesidad, lo cual lo obligaría, sino para mostrarnos su ardiente caridad. Como dice San Anselmo, dichas razones no muestran que haya actuado así por necesidad, sino solamente por caridad, y esto fue el modo más conveniente para atraer al hombre, ya que Dios tanto era Dios castigado como salvando. Capítulo 5. Debemos ser atraídos a amar a Cristo de modos y grados semejantes. La cuarta condición del amor de Cristo fue la de ser fuerte, perseverante e invencible. Por eso dice San Agustín, Cristo, por amor a nosotros, no temió a los judíos armados, feroces e injustos, ni a los crueles ministros, ni la corona de espinas, ni la vergüenza de ser escupido y desnudado. No temió ni la amargura del brebaje, ni la burla, ni la cruz, ni la lanza, ni la condena, ni la muerte injusta. El amor del mundo se apaga o por la ingratitud del amado o por mucha aflicción, daño o vergüenza de quien ama. Por eso vemos que si se ama o se sirve a alguien que no reconoce el servicio hecho a él y se burlase, el hombre se turba y se escandaliza y se le despierta el odio contra aquel que antes había amado y amaba. Además, si sirviendo al amigo el hombre se encuentra en perjuicio o vergüenza o en otro peligro, deja el hombre de servir y dice que no quiere tan alto costo por su amistad. Pero el amor de Cristo fue tan fuerte que no se rompió ni se apagó ni por el sufrimiento ni por nuestra ingratitud. Y de esto dice San Bernardo, oh intercesor, oh Cordero benigno, tú serás inmolado y crucificado por los hombres que no se preocupan y que te han abandonado y dejado solo. No te siguió Pedro, quien decía que estaba preparado para morir contigo. No te siguió Tomás, que decía a los apóstoles, vayamos y muramos con él. Tu predilecto Juan huyó y dejó el manto, con que se cubría por miedo. Todos huyeron y tú permaneciste solo, cordero entre lobos, inocente entre pecadores y enemigos mortales. Grande fue la fortaleza de Cristo en el amor, puesto que sabía que Judas debía traicionarlo, y lo hizo su apóstol, y lo alimentó y lo llamó su amigo, siendo que lo traicionó y vino con la multitud para capturarlo. De esta venta que Judas hizo de Cristo, dice un santo, consideremos por quién fue vendido y por qué y por cuánto y cómo, y a quién fue vendido quien no tenía precio, aquel que no se puede vender ni tasar. El maestro fue vendido por el discípulo, el Señor por el siervo, el Padre por el Hijo, por 30 denarios. ¿Cómo ha sido envilecido el que tanto vale? ¿Cómo ha sido envilecido el que tiene tanto amor por nosotros? ¿Cómo ha sido vendido a traición con el beso, bajo apariencia de amistad?
ha sido vendido para rescatarnos de la muerte eterna, ha sido vendido por avaricia, ha sido vendido porque predicaba la justicia. Fue vendido el cordero a los lobos, fue vendido el cordero a los lobos, el justo a los inicuos. Qué mercaderes tan crueles, qué valiosa la mercancía. Grande fue el amor de Cristo y su fortaleza, viéndose tratar así y estar siempre ferviente al amar, devolviendo bien por mal. Por eso cuando llegó la multitud dijo: ¿qué buscáis vosotros? Buscamos a Jesús el Nazareno. Si me buscáis a mí, dejad a mis apóstoles. Y cuando los apóstoles lo abandonaron, Cristo se preocupaba por cada uno de ellos. De las otras vergüenzas, dolores y penas que deberían haber quebrado y apagado su amor, y de cómo en todo fue fuerte, hablaremos en su momento. Acerca de la fortaleza del amor de Cristo, dice San Bernardo: oh amor fuerte, los judíos gritan: crucifícalo, crucifícalo, y Cristo grita: Padre, Padre, perdona. De esta caridad tan fuerte se dice en el cantar: las muchas aguas no pudieron apagar la caridad, las muchas aguas son las grandes tribulaciones que no pudieron apagar la caridad de Cristo, ya que en sus fatigas, vergüenzas y penas, por nuestra malicia y gran ingratitud, no dejó de amarnos ni de morir por nosotros. Por lo tanto, podemos decir que la caridad de Cristo fue alta y profunda, ancha y larga, como dice el apóstol Pablo. Tan alta fue que ningún intelecto puede comprenderla, por eso se llama exceso y locura, ya que cuando Cristo se transfiguró, dice el Evangelio que aparecieron Moisés y Elías con él, y hablaban del exceso que él debía hacer en Jerusalén, es decir, el excesivo amor que debía mostrar muriendo en la cruz, y es llamado exceso porque excede toda altura de intelecto angélico y humano. Fue profunda, ya que Dios se humilló a tanta bajeza al tomar carne mísera y morir con tanta pena y vergüenza. Dice de esto San León Papa: quedando a salvo lo propio de la divina humana y sustancia, la majestad divina se humilla, la fortaleza se debilita y el inmortal se convirtió en hombre mortal, y fue hombre unido a Dios en una sola persona. Y si no fuese verdadero Dios, no nos hubiera dado remedio, y si no fuese verdadero hombre, no nos habría dado ejemplo. De esta humildad, dice San Pablo, Dios se anodadó a sí mismo tomando forma de siervo y fue obediente hasta la muerte oprobiosa de la cruz. Por lo tanto es profunda por la profunda humildad. Maravillándose de ella, dice San Agustín: Dios vino al hombre por caridad, es decir, en la Virgen María, y se hizo hombre. Y también San Bernardo dice: cuanto más pequeño se hizo por humildad, tanto más grande se mostró en caridad, y cuanto por mí más vil se hizo, tanto más es amado por mí. Por eso grita y dice: oh humilde y sublime, oh altísimo y bajísimo, oh oprobio del mundo y gloria de los ángeles, ninguno más alto y ninguno más despreciado y bajo. Humíllate y despréciate, oh hombre, a ejemplo de Cristo, el Señor del cielo, Rey de reyes. Fue vendido a muy vil precio a muy vil gente, crucificado como muy vil ladrón y como loco, desnudado, despojado y encarnecido, y echado y menospreciado como inmundo y leproso. Y cuanto más vil te hagas por su amor, tanto más amado serás por él. Fue inmensa para amar universalmente a todas las naciones y morir. Cuánto en él estuvo por la redención de todos los hombres, aunque muchos por su propia culpa pierdan este bien eterno y se convierta para ellos en ruina. Fue inmensa para amar a sus enemigos y a aquellos que lo crucificaron, por los cuales rogó y lloró, y en signo de inmensidad
de amor quiso tener su costado abierto por la lanza. Por eso dice San Bernardo, por la herida y apertura del costado, Cristo nos muestra su inmensa y gran caridad. Además, por las manos perforadas, nos muestra su gran generosidad. Y agrega San Bernardo, el clavo ha sido para mí llave para abrir y ver la generosidad de la caridad de Dios que con todo su ser me ha rescatado totalmente. La sangre de Cristo fue el precio de nuestro rescate. Por eso, para mostrar que pagaba este precio voluntariamente, quiso que se abriese la bolsa de su cuerpo por todos lados, donde ese precio estaba guardado. Por eso en el Salmo, hablando con Dios Padre, dijo, tú rompiste mi bolsa, es decir, el cuerpo, para que saliera abundantemente el precio de su sangre. Y por eso dice San Bernardo, abundante y generoso es entregándose, pues ha dado su carne como alimento y su sangre como bebida, la vida como precio, las heridas como remedio. Extendió sus brazos como refugio, la cruz como escudo, el corazón abierto en la señal de amor, el agua para lavarnos, el sudor como medicina, los clavos y la corona de espinas como ornamento, las palabras como enseñanza, toda su vida y su muerte como ejemplo, las vestimentas a los que lo crucificaron, al discípulo la madre, al ladrón el paraíso, de modo que todo lo entregó y lo dio en abundancia. Fue dilatada desde el día que nació hasta la muerte, de modo que toda su vida fue cruz y fatiga. Fue dilatada por la perseverancia, puesto aunque muchos le dijeran, desciende de la cruz, y no descendió. Antes bien perseveró obrando nuestra salvación. Del largo sufrimiento de Cristo, dice esto San Bernardo. Miro y vuelvo a mirar, oh buen Jesús, tu vida y siempre la encuentro en la cruz para poder mostrar la caridad alta y profunda, larga y ancha. Sufrió una pena alta, es decir, que sobrepasaba a todo otro dolor, profunda respecto a la confusión y la vergüenza, larga y ancha. En cuanto al tiempo, ya que desde el día que nació hasta la muerte, estuvo en dolor y pena. En cuanto al modo, porque desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza fue atormentado, tal como dijo y profetizó el profeta Isaías. Capítulo 6. Debemos amar a Cristo como Él nos amó y con gran amor. Por lo tanto, conforme a lo que hemos dicho sobre el modo del amor de Cristo hacia nosotros, así debe ser nuestro amor a Él, pero la primera perfección no la podemos tener, es decir, amar a Dios gratuitamente y sin obligación, porque le estamos obligados por una deuda, por la bondad y el amor que Dios nos ha mostrado. La segunda perfección, es decir, amar a Dios puramente, sin consideración de la propia utilidad, bien podemos alcanzarla, y por eso dice San Bernardo, el amor puro no es mercenario, el amor puro no aumenta por una esperanza. Y ciertamente así conviene, porque si el hombre mira el propio gozo o la propia utilidad, ya no responde al amor que se le ha dado, y no ama a Dios por su bondad, sino más bien como a la meretriz para su propio gozo, o como el avaro por la ganancia, y como el hombre ama a los animales, pues no los ama por ellos, sino por la utilidad que saca de ellos. Por eso dice San Agustín que quien sirve a Dios y pide algo distinto de Él, no lo ama a Él, sino que ama lo que espera y le pide. Por eso los santos dicen que el amor tiene 4 grados. El primer grado, como dice San Agustín, es el amor natural, por el cual, por algún instinto de la naturaleza, todo hombre bueno o malo ama a Dios. Es decir, ama la bienaventuranza, la cual no se encuentra sino en Dios. Y como dice Boecio, todos los hombres buscan la felicidad por un deseo natural,
pero muchos yerran buscándola allí donde no está, es decir, en las criaturas y no en el Creador. El segundo grado del amor es cuando el hombre comienza a ver el camino de Dios y a conocer su necesidad y a sentir la misericordia de Dios y su bondad y beneficios, y a amarlo en cuanto conoce que es útil y necesario. De esto dice el salmista: Te amaré, Señor mío, ya que tú eres mi fortaleza, mi refugio y mi libertador. Este amor es bueno en algo porque ya empieza a verse que el hombre reconoce a Dios como benefactor y pone en él la esperanza, pero sin embargo no es perfecto porque no piensa en Dios por pura caridad, sino por su propia necesidad, y ama a Dios para sí mismo y no para Dios. El tercer grado de amor es cuando el hombre ama a Dios encontrando en ello gozo y consuelo. Este amor es bueno en cuanto aparta al hombre de los consuelos del mundo y lo hace gozar en Dios, pero no es fuerte y perseverante, ya que cesando el gozo y sobreviniendo alguna tribulación, se quebranta y no permanece firme. De este modo amaba San Pedro a Cristo antes de su pasión. Por eso cuando Cristo le dijo a él y a los otros: ¿Queréis apartaros? Pedro respondió y dijo: Señor, ¿a dónde nos iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, pero no queremos irnos. Tanto nos deleitan tus palabras. Y cuando Cristo se transfiguró y mostró su gloria, San Pedro tanto se embriagó de dulzura que dijo: Señor, qué bueno es estar aquí. Levantemos aquí 3 tabernáculos, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Y como dice el Evangelio, no entendía lo que decía, tampoco cuando Cristo dijo: Vayamos a Jerusalén. Temiendo San Pedro que Cristo fuera asesinado, por dulzura de amor le dijo: ¿Acaso no sabes tú, Señor, que hace pocos días los judíos quisieron lapidarte? Y le aconsejaba que no fuese, y por esas palabras Cristo lo reprendió duramente. Por lo dicho se muestra que San Pedro amaba a Cristo muy dulcemente, pero luego cuando llegó el tiempo de la pasión y como si no recordara las palabras dichas, lo negó y juró que no lo conocía. De semejante amor dice San Bernardo: sabiendo muchos que estás lleno de gozo, oh buen Jesús, quieren ir a ti y quieren seguirte en los gozos y las consolaciones, pero no te quieren seguir en las tribulaciones. Pero ciertamente que están engañados, ya que como dice el apóstol Pablo, quien no participa de las tribulaciones no será partícipe de las consolaciones. Por eso quien quiera ver a Cristo bienaventurado en el cielo, que siga la huella de la humildad que Él dejó en este mundo. El cuarto grado de amor es perfecto, por lo tanto, quien ama con amor puro y casto, buscando la gloria y el honor de Dios y no su propio mérito. Este ama por la bondad del mismo Dios y está contento de que Dios reciba honor de él, aun con daño propio. Por eso dice San Pablo: sea Cristo glorificado en mí, sea por muerte o por vida, que yo viva o muera, Dios tendrá honor. De esta perfección Dios nos dio ejemplo. Cristo cuando dijo: yo no busco mi gloria, sino la gloria de mi Padre que me ha enviado. Por eso cuando San Pedro trató de convencerlo de que no fuera a Jerusalén para que no lo mataran, Jesús se mostró turbado y dijo: apártate, Satanás, ¿no quieres que beba el cáliz que me dio mi Padre? Como diciendo: quiero obedecer y honrar a mi Padre Dios, aun con todo daño y muerte. En este grado estaba Moisés cuando rogó a Dios y dijo: Señor, o tú perdonas al pueblo que ha pecado, o tú me borras del libro de la vida en el cual me has inscrito. Y decía esto porque no le parecía que Dios obtuviera más honor matando al pueblo que perdonándolo. Y esto se muestra por lo que decía: Señor,
Te ruego que no des motivo a los infieles para maldecir, pues dirán que por malicia y engaño tú has conducido al pueblo al desierto para matarlo, y que la finalidad de conducirlo hacia la tierra prometida se demostraría que es falsa, y aunque Dios le dijo, déjame matarlos, yo te haré señor de un pueblo más grande, no lo aceptó. Y dijo que no quería porque no miraba el honor propio, sino al honor de Dios. Y aunque Dios perdonó al pueblo por los ruegos de Moisés, éste, movido por el celo de Dios, recorrió el campamento con su gente y mató a 23,000 de los que habían hecho adorar al becerro, tal como se lee en el Éxodo. Y además, cuando Dios le dijo que subiese al monte y mirase la tierra prometida, luego le dijo que quería que muriese allí y no entrase en ella. Humildemente responde, no escudándose ni pidiendo más tiempo de vida, sino solamente se preocupó por el pueblo y dijo, Señor, después de que me des muerte, complácete en cuidar al pueblo y de dotarlo de un pastor bueno y santo que los lleve a la tierra prometida y que no quede tu pueblo sin pastor. Y en esto se muestra que no se preocupaba de sí mismo, sino del honor de Dios y de la salvación del prójimo. Por eso San Pablo decía a sus discípulos, para mí es mejor irme de esta vida, pero es necesario que yo me quede por vosotros. Y así, por caridad del prójimo y por el honor de Dios, aunque con pena para él quería permanecer en la carne, y también San Pablo cuando dijo, yo deseaba ser apartado de Dios para la salvación de los judíos. Esto lo consideraba porque le parecía que Dios ganaría más y tendría más honor salvando muchas almas de judíos que la suya propia, y por amor de Dios soportaría voluntariamente el infierno para que Dios fuera honrado en la salvación de muchos prójimos. Por este amor, Ezequiel y Daniel y otros profetas acompañaron al pueblo de Dios en cautiverio cuando fueron apresados, y aunque ellos no fueron apresados, fueron al cautiverio por propia voluntad, para confortar y reprender al pueblo, para que no se apartara de Dios y fuera constante en las tribulaciones, para ejemplo de aquellos paganos con los cuales debían convivir. De este amor, dice San Bernardo, oh virtud de las virtudes, oh puro y eficaz afecto, por honor de Dios querer, con Pablo ser apartado de Dios, con Moisés borrado del libro de la vida, con Ezequiel entrar en prisión, con Job ser compañero de dragones, y hasta así fuese posible entrar en el infierno para mayor gloria de Dios. Y quien fuese al infierno con esa caridad, no sentiría ni castigo ni pena, ya que como dice San Bernardo, en el infierno no arde sino la mala voluntad.